siguiendo con los jueves científicos, hoy día, jueves 18 de enero, tenemos como expositor al doctor Etxe Castilla, perdón, quien es médico asistente de la unidad de quemados, cirugía plástica y quemados de nuestro instituto. El doctor Castilla nos va a hablar aspecto quirúrgico del paciente gran quemado. Adelante, doctor Castilla. Muy Bienvenido. buenos días, doctor Mesa. Gracias a usted por la invitación y poder transmitir algunos de nuestros conocimientos y de las prácticas que hacemos acá en el hospital para el manejo del paciente gran quemado, ¿no? Seguidamente les voy a compartir mi pantalla. Bueno, para hablar del manejo clínico quirúrgico del paciente gran quemado, tenemos que hacer una pequeña introducción acerca del área o del órgano que nosotros manejamos, que es la piel. Como muchos de ustedes sabrán, la piel es el mayor órgano del cuerpo humano, que ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? Y varía de grosor desde las partes más delgadas, como son los párpados, los cuales apenas llegan a 0,5 milímetros, hasta quizás las zonas más gruesas de nuestro cuerpo, que pueden ser los talones, que llegan hasta 4 milímetros. Toda esta piel de un humano promedio alcanza a pesar aproximadamente 5 kilos, ¿no? Esta es una gráfica que de manera didáctica intenta representar cuáles las capas de la piel. Mucha gente relaciona la piel siempre con el tejido celular subcutáneo, y eso, aunque de manera didáctica se pone en la figura, no forma parte de la piel. La piel solo tiene dos capas, la epidermis y la dermis. Cada una de estas tiene sus capas, ¿no? A su vez. Pero el tejido celular subcutáneo no forma parte de la piel. Como sabemos, la piel tiene diferentes funciones. La principal función de la piel es de ser una barrera, o sea, una defensa. Al ser una barrera para que ningún microorganismo o agente externo penetre la piel, su principal función es la de defensa frente a infecciones, ¿no? Obviamente también, al aislar la temperatura de nuestro cuerpo, impide que nosotros tengamos cambios muy bruscos de temperatura, ¿no? Nos avisa, nos alarma frente a agentes nocivos, ya sean ácidos, alcalis o incluso puntualmente de quemaduras, sobre cambios térmicos, ¿no? Obviamente también la más importante, otra de las funciones importantes, es la función sensitiva. Como sabemos, en la piel existen no solamente terminaciones nerviosas libres que se encargan de la sensibilidad epicrítica o más exquisita de la piel, sino también hay terminaciones nerviosas corpusculares que se encargan de las sensaciones, ya sean de calor, de frío, de presión fuerte, etcétera, ¿no? Tiene también una función comunicativa y de expresión, pues más de uno sabemos que si estamos en un ambiente de muchos nervios, de mucho estrés, nuestra piel se puede poner colorada, entonces puede manifestar una expresión de nuestro cuerpo, o si nos asustamos mucho, ahí se puede presentar palidez facial, que también expresa o manifiesta una sensación de nuestro cuerpo. En cuanto a lo metabólico, sabemos que en la piel también se sintetiza la mayor cantidad de vitamina D que nosotros necesitamos para el cuerpo. Es más importante la propia formación de nuestra vitamina D que la ingesta de esta. Y también es un órgano de alta complejidad inmunológica. Sabemos que en la piel están las células de características diferenciadas. Son leucocitos llamados células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Entonces, lo más importante para la quemadura es saber identificarla. Es como dar una presentación con nombre y apellido. Las quemaduras se tienen que distinguir dos cosas importantes: la extensión y la profundidad. Y si se puede saber también el agente térmico o la causa de la quemadura, también es importante al momento de presentar al paciente o presentar el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que valorar en una quemadura? Lo más importante es la extensión. Para calcular la extensión hay muchas reglas. Las más comunes son las reglas de los 9, en las que las extremidades por sí son 9 o un múltiplo de esta, ¿no? Otro punto que hay que valorar en una quemadura es la profundidad. En la profundidad, las quemaduras son de primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿no? Y por último, el agente térmico.
Es importante saber el agente térmico, puesto que no es lo mismo quemarse por agua caliente, quemarse por el sol o quemarse por fuego o electricidad, ¿no? Y obviamente también las regiones que están comprometidas. En la edad pediátrica, puesto que es un niño que está en crecimiento, formación y desarrollo, la regla de los 9 no se pueden aplicar. La forma más exacta de calcular la extensión de una quemadura en niños es a través de la cartilla de Loade-Broder, ¿no? En la que cada región del cuerpo del niño tiene una extensión, la cual varía según la edad que ésta tenga, hasta la edad adulta, ¿no? Por ejemplo, la cabeza, que es, digamos, que el área que tiene mayor extensión o mayor superficie en el niño, esta empieza hasta el año de edad con un 19% de superficie corporal, pero a la edad adulta llega apenas a un 7%, a diferencia del tórax, que puede generalmente mantenerse a lo largo de toda su existencia, ¿no? En cuestión a la superficie. Las extremidades sí son áreas corporales que van aumentando su superficie corporal a medida que va creciendo la persona. La regla de los 9, como les decía, es una regla relativamente sencilla o fácil de utilizar que nos pueden sacar de un apuro, pero generalmente ya para pacientes adultos, en la que cada extremidad es 9 o un múltiplo de esta, igual el tórax. Entonces, tenemos que hablar ahora de la profundidad. Como les decía, el tener un paciente quemado al 90 o el 100% de una quemadura por primer grado no es lo mismo que tener un 90 o 100% de una quemadura de segundo o de tercer grado. Las mortalidades cambian de manera severa o extrema cuando se habla solamente de profundidad de un grado, ¿no? Las quemaduras de primer grado que se representan, como se ve en la figura, con un eritema, y su representación clínica más común es la quemadura solar. Es una quemadura que afecta solamente la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. Las quemaduras de segundo grado pueden clasificarse en dos: quemaduras de segundo grado superficial o quemaduras de segundo grado profundo, dependiendo de la capa que vayan a afectar. Las quemaduras de segundo grado superficial son las que afectan la capa más superficial de la dermis, y su representación clínica es la ampolla que nosotros vemos habitualmente cuando un paciente se quema con agua caliente, ¿no? Pero también hay quemaduras de segundo grado profundo, cuando estas comprometen todo el espesor de la dermis. Y esas generalmente tienen un color nacarado, la ampolla generalmente ya está evacuada, ya se ha eliminado, y el lecho es una, una coloración media anaranjada, ¿no? No necesariamente rojita, como puede pasar en una quemadura de primer grado o segundo grado superficial. Las quemaduras de tercer grado son toda aquella quemadura que compromete el tejido celular subcutáneo para adentro, o sea, más profundas. De manera también otra vez didáctica, se consideran las quemaduras de cuarto grado aquellas quemaduras que comprometen el músculo o hueso, pero en realidad solamente es para un carácter didáctico, para, digamos, eh, enfatizar la profundidad de la quemadura, pues aquellas quemaduras de cuarto grado están incluidas o inmersas en las quemaduras de tercer grado. Entonces, entendamos que la quemadura de tercer grado, para fines didácticos, es aquella que ha comprometido el tejido celular subcutáneo. Y se ve como muestra aquí la figura, una piel acartonada, blanquecina, endurecida, que ha perdido la mayor parte de sus funciones, que no pueden, pierde la elasticidad, pierde vascularidad, pierde coloración, pierde todo eso. Y las quemaduras de cuarto grado, que están más relacionadas a traumatismos por corriente de alto voltaje, son quemaduras que comprometen no solamente la parte muscular, sino también la parte ósea, ¿no? Entonces, las quemaduras de cuarto grado les llamamos así aquellas quemaduras que exponen o llegan a comprometer tejido muy profundo, como son los músculos, tendones, huesos, etcétera, ¿no? La quemadura produce cambios importantes en la piel, ¿no? Bueno, de repente alguien no sabe, pero la quemadura no produce la misma profundidad en toda su extensión. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos un paciente quemado del 20%, ese 20% no todos comparten la misma profundidad. Habrá regiones en las que tenemos unas quemaduras de segundo grado profundo o quizás hasta tercer grado, y habrá regiones en las que apenas llegue a una quemadura de primer grado. Este tipo de presentación ocurre tanto en las quemaduras por agua caliente como por fuego, incluso hasta por las quemaduras eléctricas.
Entonces, estas áreas se conocen en conjunto como las tres zonas de Jackson. Las tres zonas de Jackson, como ve la figura, hay una área A, un área B y un área C. La zona A es la zona de necrosis o la zona de coagulación. Digamos que es la zona que ya ha perdido vitalidad por completo, es la zona que está necrosada, por la que no podemos hacer mucho, más que solo retirarla. La zona de éstasis es una zona en la que la circulación está comprometida, hay poca vascularidad y es una zona para nosotros como cirujanos o médicos que trabajamos en quemados, es la zona que más nos importa, de la que nos tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque es una zona que se puede recuperar o se puede perder. Entonces, lo que vayamos a hacer en las primeras horas con estos pacientes pueden ser determinantes en la evolución y en el futuro y en el pronóstico del paciente, porque si no manejamos adecuadamente las primeras horas al paciente, esta zona B se puede convertir en una área A. Obviamente nuestro objetivo es que esta zona B se pase a ser una zona de hiperemia, que es una zona que solamente está enrojecida o eritematosa, ¿no? Con ligera vasodilatación por la inflamación. Entonces, una vez más, en cuanto a las tres zonas de Jackson, nuestro objetivo como profesionales de salud es evitar que la zona B se convierta en una zona A. O sea, que esta zona de éstasis pase a ser una zona necrótica o de coagulación. Para el diagnóstico existen exámenes importantes de ayuda diagnóstica, que son la termografía o el láser Doppler, que pueden ser mucho más específicos en cuanto al diagnóstico preciso de la profundidad de la quemadura. Pero no ha superado el examen clínico en cuanto a costo-beneficio, puesto que el mismo tipo de diagnóstico en la mayor parte de estos pacientes que han sido estudiados se puede obtener de la misma manera con la evaluación exhaustiva del paciente a través del profesional, como con estos exámenes auxiliares. Algo que también es importante y siempre nos preguntan es cuándo hospitalizar a un paciente quemado pediátrico, qué paciente debe entrar a hospitalizarse, qué paciente se puede manejar de manera ambulatoria o podemos mandarlo a su casa. Como les decía, las quemaduras de primer grado, las quemaduras solares, hay pacientes que se han estado expuestos horas al sol y pueden tener quemaduras en el cuerpo que llegan a comprometer más allá del 90% de su economía, o sea, de todo su cuerpo. Entonces vienen enrojecidos a la emergencia diciendo que les arde mucho la quemadura. Estos pacientes no requieren hospitalización. El paciente quemado por sol no requiere hospitalización, puesto que solo amerita hidratación y manejo con cutáneo, con cremas hidratantes, incluso con aquellas que contengan aloe, y el paciente puede ir fácilmente a su casa. Las quemaduras de segundo grado, estas sí requieren hospitalización, pero también tienen algunos criterios. Las quemaduras de segundo grado, estas sí requieren hospitalización si comprometen más allá del 10% de la superficie corporal en niños y más del 20% en adultos. Es importante, más del 10% en niños y más del 20% en adultos. Quemaduras de tercer grado también requieren hospitalización si son más allá del 2% en niños y más del 5% en adultos. Obviamente ahí va a haber circunstancias en las que, digamos que los criterios van a escapar a este tipo de criterios que ya les he expuesto. Hay situaciones especiales en las que sí el paciente, independientemente de la zona, independientemente de la profundidad, necesitan una hospitalización. Son quemaduras que afecten áreas especiales, como pueden ser cara, manos, áreas genitales o zonas de flexura. Y por ejemplo también aquellas lesiones o quemaduras que estén asociadas a otras lesiones más importantes, como pueden ser fracturas, traumatismos encefalocraneanos. En cuanto al manejo primario, es lo que podemos hacer nosotros en el domicilio, antes de ser trasladado a un centro de salud o en este caso al hospital. Como les decía en el primer grado, lo único que tenemos que hacer es refrigerar las áreas con compresas mojadas, una crema hidratante y tomar líquidos abundantes. En las quemaduras de segundo grado, como en las que más adelante, lo más importante en la quemadura es enfriar la quemadura. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer que esa área quemada que les decía, en la que les mostraba la zona A, la zona B y la zona C, en que esa zona B no se convierta en una zona de necrosis. Y para eso tenemos que enfriar la quemadura, bajar la temperatura que está produciéndose todavía o que se está conservando en el área quemada.
¿Cómo conseguimos eso? Con un chorro de agua corriente fría, no helada, chorro corriente de agua por unos 15 a 20 minutos, ¿no? Se puede o no limpiar con antisépticos, hay que retirar algunos cuerpos extraños y hay que cubrir con una sábana y trasladar al paciente a un centro de salud o a un hospital especializado. Esto de las ampollas es un tema hasta el día de hoy todavía controversial. Mucha gente pregunta, muchos profesionales preguntan, ¿qué debemos hacer con las ampollas? ¿Debemos evacuarlas? ¿Debemos conservarlas? ¿Qué tiene que hacer? Hay que tener en cuenta que una ampolla indemne contiene suero, o sea, líquido que se ha extravasado hacia la zona quemada, y mientras esté cubierta es estéril. Pero una vez que se haya roto, este líquido ya no es estéril y se podría convertir en un caldo de cultivo. Entonces, mientras tengamos una ampolla indemne, mejor es mantenerla así hasta que llegue a un centro de salud y pueda ser manejado y curado. Pero si ya está rota, o ya está parcialmente rota o evacuada por algunas partes, es mejor retirarlos. Obviamente este proceso puede resultar doloroso, para ello, si es que el proceso es muy doloroso, mejor transportar al menor o al paciente a un centro de salud o a un hospital especializado como el nuestro. Las de tercer grado tienen las mismas características: enfriar, retirar el tejido que está pegado, adherido, necrótico, cubrir, y lo demás ya es un tratamiento ya hospitalario, las profilaxis antitétnicas, la analgesia, etcétera, y es un tratamiento que se debe hacer en el hospital. Una cosa importante en las quemaduras por fuego o por aquellas que se suscitan en un incendio, por ejemplo, son las inhalaciones o las injurias inhalatorias por calor o por humo, ¿no? Es importante porque la injuria inhalatoria o las quemaduras de vías aéreas elevan la mortalidad, independientemente de la extensión que el paciente tenga. La sola injuria inhalatoria eleva la mortalidad hasta un 30%. Entonces, ¿cómo podemos sospechar? Lo más importante es el antecedente: dónde se quemó, bajo qué circunstancias. Es muy diferente quemarse de un fogonazo en un ambiente abierto a ser rescatado de una quemadura o de un incendio dentro de un ambiente cerrado. Hay, hay signos ya cuasi groseros en los que obviamente es innegable la injuria inhalatoria, los cuales pueden ser el esputo con hollín, la presencia de humo o hollín en las vías respiratorias, tos, disnea, disfagia, etcétera, ¿no? Lo que no debemos hacer es, obviamente, apagar las llamas con tierra o arena, ¿no? Enfriar las lesiones con hielo, intentar refrigerar a chorro muy potente, ¿no? Esto de dar líquidos por vía oral puede ser controversial porque no todo paciente, a menos que sea muy grave o extremo gran quemado, generalmente se pone en NPO, pero si son pequeños o medianos quemados, el paciente sí tiene que tomar su vía aérea, vía oral normal, ¿no? En cuanto a apagar las llamas con tierra y arena, esto ha cobrado importancia en los últimos años. Ha habido dos pacientes o dos casos de mujeres que fueron agredidas por sus parejas. Incluso el caso fue bastante mediático, y que para apagar las llamas usaron esos extintores de polvo, que a la larga, o sea, perjudicó más las lesiones que tuvo la paciente. Como les digo, es un tema controversial. Luego en ese momento quizás no había otra zona, no había otro material con el cual sofocar las quemaduras, pero es importante recalcar que no es el material ideal para sofocar una quemadura en un paciente, ¿no? Lo mejor es agarrar una prenda, una sábana, algo grande, y cubrir el área que está prendida, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para sofocar el humo. Y las quemaduras eléctricas, ahora las vamos a tocar muy someramente porque es un tema casi aparte, casi independiente, ¿no? Porque la quemadura eléctrica per se tiene un mecanismo de trauma distinto a las quemaduras por agua o por fuego. Solamente hay que intentar un poco abstraer el tema, ¿no? En cuanto a quemaduras por agua o por fuego, son lesiones que vienen de fuera para adentro. El agua o el fuego va a venir siempre de fuera para adentro. Entonces, las lesiones externas son, digamos, las más graves y profundas. En cuanto a la quemadura eléctrica, es al revés: quema generalmente, como nosotros decimos, de dentro para afuera, puesto que el calor se va a concentrar más en las áreas, en los órganos del cuerpo que produzcan mayor resistencia al paso de la corriente. ¿Y quiénes son esos órganos? Los huesos, los músculos y los órganos sólidos.
Entonces, una vez más, las lesiones térmicas por quemaduras eléctricas serán más fuertes o más intensas en aquellos órganos que pongan resistencia al flujo de la corriente. Estos son huesos, músculos y órganos sólidos. Por eso es que cuando un paciente llega con quemadura eléctrica, siempre hay que investigar no solamente la extensión que tiene por fuera, sino qué, qué agente térmico eléctrico le ha producido, porque es muy distinto la quemadura eléctrica por corriente domiciliaria que una quemadura por este, quemadura pública, ¿no? Porque el voltaje es considerablemente más alto. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en las quemaduras eléctricas es la trayectoria que ha presentado la corriente eléctrica. ¿Cómo podemos saber eso? Generalmente por el punto de entrada y el punto de salida, ¿no? Si el punto de entrada y el punto de salida son contralaterales, o sea, pasa del brazo derecho al brazo izquierdo o del brazo derecho a la pierna izquierda, o sea, cruzan la línea media del paciente, las posibilidades de que haya lesión de un órgano interno importante son mayores. No es que sea una ley ya totalmente explícita, o sea, o ya descrita que porque ser contralateral el punto de entrada y salida ya está hecho que hay una lesión interna, no necesariamente, pero sí hay alta sospecha de ello. ¿Qué pueden producir las quemaduras eléctricas? Pueden producir arritmias porque alteran el circuito eléctrico del corazón, pueden producir paro cardiorrespiratorio, hay importante lesión miocárdica, suben la presión arterial, pueden producir edemas cerebrales importantes que los llevan hasta convulsiones y coma, hay acidosis importante en la sangre, al comprometer y lesionar los músculos hacen síndromes compartimentales. Estas lesiones musculares en el cuerpo van a producir gran liberación de mioglobina y esta mioglobina pueden llevar a un taponamiento renal y al fracaso renal. Algunas de estas descargas eléctricas pueden producir tanta contracción muscular que pueden estas llevar a fracturas óseas por contractura sostenida y muy fuerte del músculo, ¿no? Hay incluso estallido visceral y muscular. Y las quemaduras químicas en el entorno pediátrico generalmente están relacionadas a accidentes, como les decía, domiciliarios. Son niños que han agarrado la lejía, se tomaron la lejía o agarraron un ácido y se untaron en la cara o se lo salpicaron, etcétera. En niños generalmente es un accidente domiciliario. En adultos generalmente está relacionado a un accidente o trauma laboral. Entonces, en cualquiera de los casos, siempre tiene que ser, lo primero que tenemos que hacer con estos casos es remoción del agente químico que está produciendo el trauma, ¿ya? Y la única manera es con chorro de agua corriente, ¿no? Como ya les habíamos mencionado, ¿no? Es cierto también que algunos agentes químicos reaccionan o producen una reacción exotérmica en contacto con el agua, pero la única manera de remover esta es necesariamente con el agua. Entonces, aunque es un tema controversial, es la única manera de retirar el agente que nos está causando daño. Hay también quemaduras por radiación, generalmente son personas que están siendo sometidos a un tratamiento, ya sean de radioterapia, y que producen quemaduras generalmente en órganos o en áreas puntuales en las que está sometiéndose a la radiación, ¿no? Entonces, el tratamiento en emergencia, cuando el paciente llega a emergencia de un gran quemado, como el ABC de cualquier politraumatizado, un paciente de alto riesgo, ¿no? La permeabilidad de las vías aéreas, la estabilidad hemodinámica, evaluación de traumatismos concomitantes y obviamente los prequirúrgicos que correspondan. El tratamiento quirúrgico en emergencia es la curación de las áreas quemadas para el cálculo exacto y en el caso puntuales, la escarotomía. ¿Qué es la escarotomía? Más adelante le voy a explicar en qué consiste la escarotomía como tratamiento quirúrgico de emergencia. Entonces, ya el paciente teniéndolo en el hospital, hay muchos problemas que tenemos que afrontar. El primer problema es el shock por quemadura. Durante el siglo XIX y el siglo XX, la principal causa de muerte de un paciente quemado era el shock.
tras el trauma térmico, la pérdida de líquidos del intravascular al extracelular es tan marcada y tan fuerte que estos pacientes entran en shock. Es algo así como le llaman ustedes el shock, tipo shock distributivo o shock por secuestro. Entonces, gran cantidad de líquido que se pasa del intravascular al intersticial o al extracelular hacen que el paciente pueda llegar a shock, incluso llegar a la muerte. Hoy por hoy, en lo que va del siglo, o lo que va a la mitad del siglo pasado para esta mortalidad por shock ha disminuido considerablemente gracias a las maniobras de resucitación y de rehidratación, ¿no? Hoy en día el principal problema del gran quemado es la infección, ¿no? Subsecuentemente a esto vienen ya el problema es propiamente de la morbilidad larga que tienen estos pacientes, que es la pérdida de la masa muscular y de masa ósea, puesto que estos pacientes que entran en un hipercatabolismo continuo y permanente y de larga data, ¿no? Entonces estos pacientes pierden una gran cantidad de masa muscular y grasa ósea. Cuanto más tiempo el paciente esté sin cobertura cutánea, hay una cicatrización deficiente, va a haber desbalances hormonales importantes, pueden llegar hasta las fallas orgánicas pulmonares, hepáticas y renales a medida que el proceso infeccioso persiste y empeore. Y obviamente lo más común de estos pacientes es la cicatrización patológica. El estrés postraumático y depresión, por lo menos en lo que va del siglo pasado y de este siglo, es algo que ya ha cobrado mucha importancia. Todos estos pacientes tienen que ser manejados por psicología desde la hospitalización hasta años después de su alta, porque son pacientes que sufren mucho estrés, no solamente por el trauma, sino por las condiciones que se suscitan después, ¿no? De aislamiento o de bullying, etcétera, en el caso de niños. El manejo clínico es la resucitación hídrica para evitar el shock, como también mencioné, la fluidoterapia. Está sujeta a fórmulas importantes que van a variar si son de un niño o un adulto. Más adelante les voy a mencionar someramente de qué consisten estas fórmulas, ¿no? Hay que prevenir y tratar las infecciones, terapia del dolor desde el minuto cero. La terapia del dolor también ha cambiado. Años antes se hablaba de la escalera analgésica, empezando con AINES. Hoy en día sabemos que el paciente gran quemado o mediano quemado se deben empezar siempre con un opioide de base, a los cuales se les puede agregar AINES, ¿no? Es importante también, como les decía, estos pacientes entran desde el minuto cero también en un proceso de hipercatabolismo. Quiere decir gran consumo de energía. Entonces es importante la nutrición en ellos, no solamente del carácter calórico, sino también proteico. La fluidoterapia, lo más importante en las primeras 12 horas es la administración de cristaloides. Después de las 12, 24 horas, ya se puede pensar en administrarles coloides o plasma. En adultos usamos la fórmula de Parkland para calcular las necesidades que requieren en las primeras 24 y 48 horas de la quemadura, que son 4 mililitros por kilogramo de peso del paciente por la superficie corporal quemada, ¿no? Y para calcular la superficie corporal quemada hay una tablilla también que es el porcentaje por la superficie corporal total sobre 100, ¿no? Todo este volumen se le administra la mitad de estas en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. En las 48 horas subsiguientes, este volumen se calcula al 50% para administrarlos. En los niños usamos generalmente la fórmula de Carvajal, que tiene una fórmula para cada día, ¿no? Para el cual necesitamos tanto la superficie corporal quemada como la superficie corporal total. Y esta es 5.000 mililitros por superficie corporal quemada, más 2.000 mililitros por superficie corporal total. Eso se administra en el primer día en igual distribución, la mitad en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas, en el primer día. Y en el segundo día ya no es el 50% del día anterior, sino el 75%. Y en el resumen sería 3.750 mililitros por superficie corporal quemada, más 1.500 por superficie corporal total. El plasma fresco congelado se le debe administrar generalmente después de las 12 o 24 horas, porque como les dije anteriormente, el shock por quemadura hace que se pierda líquidos abundantes del intravascular al intersticial. Esos líquidos jalan consigo gran cantidad de proteínas
Entonces, administrarle en las primeras 12 o 24 horas puede ser contraproducente porque lo único que vamos a hacer es que esas proteínas se pierdan, producto de esta gran permeabilidad vascular que hace que se pierdan las proteínas, entonces, y aumentar el edema intersticial. Entonces, generalmente se limita este proceso de administrarle coloides o plasma fresco general, plasma fresco congelado después de las 12 a 24 horas post quemadura. Esta resucitación hídrica es para mantener una diuresis adecuada, que en los niños está por encima de entre 1 y 2 mililitros por kilogramo de peso por hora, y en los adultos entre 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Las infecciones en los gran quemados, de manera hospitalaria, intentamos hacerle un tratamiento empírico las primeras 24 48 horas hasta que el paciente tenga un cultivo o signos de infección, en lo cual ya se toma cultivos específicos del área comprometida, como también hemocultivos o cultivos de aquellos instrumentos que están haciendo invasión hacia el paciente. En esta terapia antimicrobiana hay que cubrir gram negativos, como Pseudomonas, que es la más común, la que más problemas nos trae. Eh, Obviamente también penicilina se puede usar porque hay que entender que uno de los agentes que más están involucrados son aquellos agentes que forman parte de nuestra flora, como son el Staphylococcus aureus, ¿no? Y como le decía, el tratamiento para el dolor es algo importante que se debe dar desde el minuto cero del paciente. Y siempre empezar con la primera línea, que son opiáceos. Lo que generalmente usamos es el tramadol en dosis de 0,5 hasta 1 miligramo por kilogramo peso cada 8 horas. A este se le puede añadir algún AINE, ¿no? E incluso llegar a morfina. Obviamente los lineamientos o los requerimientos de estos tienen que ser evaluados idealmente por un intensivista o un médico del dolor, que en el caso de nuestro hospital es manejado por médicos anestesiólogos que pertenecen a la unidad de terapia del dolor. En el manejo quirúrgico, puntualmente hablando, tenemos dos, mm, dos fases. La fase de la emergencia y la fase ya del paciente en hospitalización. En la fase de emergencia les había mencionado que se tiene que hacer una curación de las heridas. Hoy por hoy, las curaciones en un centro hospitalario como el Instituto del Niño de San Borja, que es un centro de referencias, las curaciones son curaciones avanzadas, que utilizamos materiales que hoy en día nos alargan los procesos de curación hasta más de 3 o 4 días, ¿no? Disminuyendo digamos, los procesos dolorosos del paciente al ser sometido a una curación y también intentando minimizar los costos y aumentando las posibilidades de cobertura eh, antibiótica del área comprometida, ¿no? Para esta curación avanzada, hoy en día usamos apósitos especiales que contienen generalmente la gente más importante plata, pero ionizada y micronizada, que pueden acceder más fácilmente que las cremas que generalmente usábamos al área quemada. Otro procedimiento que usamos en la emergencia es la escarotomía, que es muy diferente a la escarectomía. Más adelante les voy a explicar cuál es la escarectomía. Estos son materiales de curación avanzada de heridas. Y la escarotomía es romper la escara. La escara, como les dije, es un tejido cutáneo que está desvitalizado, se ha necrosado y ha perdido elasticidad. Entonces se comporta como una correa, como un material rígido que impide la llegada de vascularidad a las zonas más sacrales de nuestro cuerpo, ya sean pies, manos y dedos, ¿no? Entonces, incluso si esta quemadura compromete circularmente el tórax, puede impedir una adecuada ventilación. Entonces, la escarotomía es la ruptura de esta escara. Es muy similar a la fasciotomía, pero que la fasciotomía llega hasta fascia. La escarotomía solamente es del tejido cutáneo, hasta encontrar tejido celular viable. La escarectomía es un proceso ya del paciente en hospitalización, es el retiro de la piel quemada. Los injertos de piel pueden ser definitivos, o que es el autoinjerto, sea un injerto de su propia piel, o pueden ser transitorios, aquellas coberturas de piel
que nos pueden dar, por ejemplo, los cerdos o el pescado, y se les llama senoinjertos, o pueden ser pieles que usamos de donantes cadavéricos, como puede ser la piel humana. Todos estos solamente son transitorios, puesto el cuerpo no puede recibir un tejido cutáneo que no sea el propio, como en cualquier otro órgano, ¿no? La escarectomía, como ven en esta imagen de la derecha, es el retiro de la piel quemada, que puede ser de dos maneras. Puede ser una escarectomía tangencial, que es con un dermátomo, o una escarectomía facial, en la que se usa un electrocauter y se retira la escara en aquellas quemaduras profundas que llegan prácticamente hasta fascia. Entonces, la escarectomía, en este caso, estamos retirando hasta fascia. Y cuando tenemos esos casos, cuando por ejemplo tenemos una quemadura de este caso, como esta niña, ¿no? En la que vemos claramente que tiene una escara. La escara es un tejido desvitalizado, blanquecino, acartonado, tal como muestra la figura. Y la escarectomía tangencial se usa un dermátomo, que es una máquina que retira espesores bien finos de piel hasta encontrar zona vital. Esto se reserva generalmente para quemaduras de segundo grado, entre superficial e intermedio, o mejor dicho, entre intermedio y profundo, con el objeto de preservar la mayor cantidad de dermis posible que tenga el paciente, ¿no? Esto se conoce como escarectomía tangencial. Y obviamente el injerto de piel es la cobertura de las áreas quemadas que ya han sido limpiadas previamente con la propia piel del paciente. Acá vemos en la imagen superior, retirándole con el dermátomo piel cabelluda al paciente. En la edad pediátrica preferimos siempre el área cabelluda porque es la área que tiene mayor superficie en el caso de los niños, el que puede obtener mayor cantidad de piel y además, porque además no deja cicatrices, el cabello vuelve a crecer, la piel en la área se repiteliza más rápidamente y no deja más marcas. Obviamente en el caso de un gran quemado, se tiene que, solamente por lógica, se entiende que la piel que vamos a obtener no va a ser suficiente para cubrir generalmente la mayor cantidad del área quemada. Entonces, ¿qué hacemos ante ese escenario de ausencia de piel o de falta de piel? Lo que hacemos es el mallado. El mallado de la piel es, como se ve en las figuras de abajo, es hacer que la piel se haga como una mallita, como celdas, bien diminutas y diseñadas. Entonces, todo eso en una máquina especial que hace que esa piel se extienda y pueda coberturar más áreas, como se ve en la figura de la derecha. Es un niño que se ha quemado prácticamente toda la espalda, los glúteos y parte de los muslos anteriores y ha sido cubierto solamente con la piel de la piel cabelluda que ha sido expandida y mallada. El seno injerto es una piel transitoria, generalmente las obtenemos de piel de cerdo actualmente. Hay otras regiones en Sudamérica que utilizan piel de pescado, ¿no? Que también tiene la misma función y los mismos beneficios que el seno injerto. Es una cobertura temporal, es algo que siempre se le tiene que decir al paciente, porque mucha gente cuando se le dice al familiar, le vamos a poner piel de cerdo, piensa que la piel de cerdo va a ocupar el cuerpo del niño y no es así. La piel de cerdo solo es un apósito temporal que se retira aproximadamente, y cae solo aproximadamente entre 7 a 10 días. Los colgajos libres en realidad son tejidos mucho más complejos que llevan su propia vascularidad. A diferencia del injerto de piel, que se nutre de la zona a la cual nosotros le estamos poniendo, el colgajo tiene que llevar su propia nutrición, o sea, su propia vascularidad, sus propios vasos. Son tejidos mucho más gruesos. Le dicen, ¿y por qué no ponerle un injerto en esta zona? Porque el hueso expuesto no es una buena zona receptora, o sea, no puede nutrir un injerto. Entonces necesitamos un tejido que se nutra por sí solo. En este caso es un colgajo que se ha llevado del área dorsal, es un colgajo gran dorsal, que se anastomosa a, generalmente a la facial o un vaso importante en el área del cuello. Este es otro caso también a la que se le ha podido transferir también un colgajo libre a un área que estaba con hueso expuesto, calota craneal expuesta. Entonces, nuestros objetivos quirúrgicos de un gran quemado, de las operaciones de un gran quemado, es preservar la vida, prevenir las infecciones y conservar la mayor cantidad de tejido viable. Entonces, ¿y cómo podemos obtener estos objetivos? ¿Cómo podemos lograrlos? Con la escarectomía y el injerto precoz.
¿Qué es la escarectomía más el injerto precoz? Es retirar la piel quemada, toda la piel que está dañada, e injertarlo oportunamente, lo más antes posible. Antes se hablaba de un injerto precoz, aquella que se realizaba dentro de los primeros 4 días. Hoy por hoy, en nuestro hospital intentamos llevar este proceso dentro de las primeras 48 horas. Entonces, ¿para qué? Para disminuir nuestra mortalidad. ¿Cómo disminuir nuestra mortalidad? Obviamente con la oportunidad operatoria. ¿Qué quiere decir esto? El momento en el que el paciente es operado, es intervenido. Como les decía, cuanto más temprana es la escarectomía y el injerto de piel, las mortalidades y los resultados quirúrgicos y estéticos de las lesiones son mejores. Hay muchos estudios hoy por hoy que describen han ya demostrado los beneficios de esta oportunidad operatoria, o sea, de la escarectomía más el injerto precoz. Muchos pacientes que han sido operados después del 4 día han tenido más infecciones, más necesidad de transfusiones, más días hospitalarios y peores resultados estéticos de la quemadura, versus aquellos que han sido operados dentro de las primeras 48 horas. ¿No? Como le decía, el retiro de la piel o de la piel quemada puede ser tangencial con un dermátomo o facial con un bisturí o un electrobisturí. Y generalmente usamos siempre piel parcial mallada para mayor cobertura o cobertura más cantidades de áreas cruentas, ¿no? Hoy tenemos, gracias a Dios, el privilegio de usar unas técnicas de mallado más especiales, más específicas, con mayor área para cubrir, que es la técnica MIC, que a diferencia del mallado convencional que hacíamos, hoy ese mallado podemos llevar hasta 6, 7, 8 o hasta 9 veces más que lo que antes se bañaba, ¿no? O sea, podemos coberturar 9 veces el tamaño del área obtenida. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un pedazo de piel que mide 3 por 3, podemos llegar a cubrir un área hasta 9 veces más grande que eso. El, los trastornos metabólicos también están más presentes en los pacientes que son operados después del día 4 y con técnicas no tumescentes. La técnica tumescente es la infiltración con solución que tiene lidocaína y epinefrina para evitar el sangrado y conseguir una adecuada, un menor sangrado. Como les decía, hace años no se usaban esa técnica y los sangrados que podían conseguir, que se obtenían eran hasta de 100 a 200 mililitros de sangre por cada porcentaje de la quemada. Esto obviamente ha disminuido considerablemente con la técnica tumescente. Estos son algunos resultados de escarectomías más injertos precoces en pacientes MIDE, que la extensión era bastante considerable y han sido injertados adecuadamente en el tiempo oportuno y se van de alta temprana, ¿no? Estos son otro tipo de estudios en los que han comparado las edades. Los extremos de la vida, los niños y los muy ancianos, son los pacientes de mayor riesgo, ¿no? En cuanto para esos procedimientos. Como les decía, la injuria inhalatoria per se eh, incrementa la mortalidad y puede alterar considerablemente el pronóstico del paciente. Gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la exposición. No habiendo ninguna pregunta, le queremos agradecer su excelente exposición, muy ilustrativa y muy práctica. Y queremos agradecer a los asistentes también para vernos la próxima semana en un nuevo juego científico. Nuevamente muy agradecido, doctor Castilla, por su amabilidad. Un abrazo. Gracias, doctor Mesa, a usted por la oportunidad.